Bienvenidos una vez más a Spanish Vegemite. ¿Qué se siente cuando consigues tu primer trabajo en Australia? ¿Qué estamos dispuestos a hacer y qué no? En estos vídeos voy a explicaros todas mis experiencias laborales. Voy a hablaros de cómo me sentí en ese momento, cuánto dinero gané, si mereció la pena, cómo conseguí ese trabajo. Aunque de todas formas, si queréis un vídeo con buenos consejos para encontrar trabajo, os adjuntaré el enlace por aquí. Bueno, vamos al grano. Mi primer trabajo en Australia fue de dishwasher. Suena muy cool si no sabes inglés, pero te cuento que va de que fregaba platos. Llevaba poco tiempo en Australia y aún no tenía ni intención de buscar trabajo, pero por un conocido en la academia me comentó que necesitaban personal donde estaba trabajando él en una hamburguesería y que me pasara a hablar con ellos. Inocente de mí, yo pensaba que se trataba de ayudante en la cocina o de camarero, pero necesitaban un fregaplatos. Bueno, el trabajo consiste básicamente en fregar suelos, limpiar platos, meterlos en un lavavajillas gigante que tienen, el jefe de cocina te va a chillar, el otro no sé qué... Un Cristo. Mi nivel de inglés será suficientemente bueno para optar a un puesto mejor, pero bueno, como soy un tío positivo, decidí que le iba a dar una oportunidad al trabajo. Pagaban bastante poco. Pagaban $12 la hora, pero yo también estaba recién aterrizado prácticamente y me parecía que estaba bastante bien. Bueno, total, que me pasé por el restaurante con mi currículum, no lo miraron evidentemente porque para este puesto de trabajo lo más normal es que no os miren el currículum. Hablé con el manager, le caí bien y demás. Y al día siguiente me llamaron para hacer un trial, que es una prueba que te hacen en la que si trabajas menos de 2 o 3 horas no están obligados a pagarte si no consideran que das el perfil. Así que ojo, porque en muchos sitios os harán esa prueba y luego no os cogerán. Y lo harán con 100 personas y tendrán a 100 personas habiendo trabajado gratis esas 3 horas. No fue el caso. Eran un poquito tacaños porque ya te digo que pagaban dinero cash in hand, dinero negro de toda la vida, y había que estar continuamente detrás de ellos para que me pagaran. Duré aproximadamente una semana y media porque, ya os digo, el ambiente era horrible. Yo soy una persona ya más mayor, no llegué tan jovencito a Australia y se resiente mucho la espalda, es un trabajo muy físico. Pero bueno, también es verdad que si llegas a Australia con un nivel de inglés muy bajo, es el trabajo que normalmente vas a tener que hacer. Si no es de fregaplatos, limpieza, alguno que otro encuentra trabajo también limpiando coches, trabajos muy básicos. Pero para sobrevivir está muy bien y no tenéis que olvidar que estáis aprendiendo inglés en todo momento y haciendo contactos. No es el trabajo de tu vida, no habéis aprobado una oposición, ni mucho menos, así que a por ello. Los consejos que os puedo dar a raíz de esta experiencia es que no aceptéis, a no ser que estéis muy desesperados, esos $12 la hora. Mínimo, hay gente que ha trabajado por $15 la hora, 18. Yo a día de hoy, después de todos estos años aquí, no aceptaría un trabajo por menos de $20 la hora. Pero si volviera atrás en el tiempo, aunque no busque el trabajo y demás, como primera toma de contacto estuvo muy bien. Y bueno, como lo prometido es deuda, os voy a decir la razón por la que llevaba el batín de Belén Esteban durante todo el vídeo. Simplemente se trata de una técnica de marketing. Yo hago un poco el ridículo, lo siento mamá, pero al menos he conseguido que veas hasta el final del vídeo. El siguiente que haga va a ser sobre mi experiencia en otro conocido restaurante en Australia también. Estar atentos porque me han pasado perrerías y es un poquito cómico, trágico y didáctico sobre todo. Así que si queréis, suscribiros por aquí y no sé si aparecerá un vídeo por ahí, lo voy a intentar hacer cool esta vez. Y nada, pues, compartir el vídeo y esas cosas, criaturas de Dios. Ya se me está quedando voz de youtuber, Dios mío.